So, liebe Freundinnen und Freunde, Bien, estimados amigos, estimadas amigas, vamos a continuar con nuestro segundo ponente y quiero dar la bienvenida a José Antonio Zamora. José es uno de los amigos más allegados del Instituto de Teología y Política, conmigo y con otras personas que hoy están aquí. Comparte una historia. Seguimos Nos hicimos grandes, mayores con la teoría de Johann Baptist Metz. Nuestros caminos nos han llevado por distintas vías, pero seguimos estando de acuerdo en muchísimas cosas. Después de escribir su tesis doctoral sobre Adorno, crisis, crítica y renovación, José se volvió a España y trabajó en el Instituto de Filosofía del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta institución es una de las mayores centros de investigación públicos y trabaja, lo dicho, en el Instituto de Filosofía. Sus ámbitos de investigación son la teoría crítica, la filosofía después de Auschwitz y más recientemente la investigación sobre el autoritarismo, no solo, pero también en Europa, y el intento de descubrir analogías o refutar analogías en los años 20, 30 y también lo que ocurre en muchos países hoy en día. Además, José es coordinador de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y también es coeditor de Constelaciones, revista Teoría Crítica. Además, también hay que destacarlo, trabajó muchos años junto al Foro Ignacio Ellacuría de forma parecida al ITP, trata la teología de la liberación en sus vertientes teórica y práctica. Así pues, somos viejos compañeros de camino y estoy muy contento de tenerle aquí, José Antonio, y te pido pues que nos dictes tu ponencia sobre el tiempo del capital y su interrupción mesiánica. Y estoy seguro de que vamos a tener un debate a posteriori que va a retomar algunas preguntas que incluso ya se han planteado. José, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Michelle. Estoy muy contento de estar aquí y volver a encontrarme con nuevos y viejos conocidos. Quiero dar las gracias por haberme permitido escribir mi aportación en este libro. También gracias por dejarme participar aquí en estas jornadas. Hace mucho tiempo que no venía a Alemania y mi capacidad de expresión en alemán ha disminuido algo, así que también voy a presentar mi ponencia de forma como lectura. Sé que no es tan interesante como de forma libre, pero bueno, vamos a hablar del fragmento capitalismo como religión. Es inevitable que nos repitamos. Seguramente oirán algunas cosas que ya ha dicho Michel Levy. Es inevitable, pero seguramente yo voy a poner el acento en otros aspectos, al menos eso espero. Como reza el título de mi ponencia, mis religiones se giran en torno a la categoría del tiempo.
Es bien sabido que la cuestión del tiempo ocupa un lugar central en el pensamiento de Walter Benjamin. Concedió la mayor importancia a la aclaración de esta cuestión para descifrar las relaciones capitalistas modernas y, por cierto, a la vista de las consecuencias catastróficas de su desarrollo histórico. En el fragmento El capitalismo como religión encontramos un abordaje temprano y bastante relevante de la cuestión del tiempo, que yo voy a intentar explicar relacionándolo con el análisis del tiempo de Marx en El Capital. Lo admito, este enfoque hace cierta violencia al texto de Benjamin, especialmente si se interpreta la relación en términos de una derivación. Hacia 1921, que es la fecha probable del fragmento, la confrontación de Benjamin con Marx está todavía en pañales. Según sus propias declaraciones en una carta a Adorno, empezó a mirar el primer volumen de El Capital hacia mediados de 1935. Él dice que empezó a mirárselo, es lo que dice la carta. Esto no significa que no haya albergado previamente un interés por Marx. Sin embargo, las fuentes de la inspiración que se mencionan explícitamente en el texto son muy diferentes. Y la referencia a Marx al final del fragmento no suena muy positiva. Pero no se puede obviar la creciente importancia que asume Marx en el pensamiento de Benjamin, aunque siempre de forma peculiar, como es, por cierto, también habitual en otras relaciones intelectuales de Benjamin. Por lo tanto, no estoy tratando de marxistizar al joven Benjamin retrospectivamente, por así decirlo. El objetivo es más bien acercarse a descifrar la cuestión del tiempo en el capitalismo a través de una constelación de los planteamientos conceptuales. Benjamin se movía siempre en constelaciones cargadas de tensiones no resueltas y cuyos polos adoptaban configuraciones diferentes. La idea de una evolución desde un pensamiento metafísico en su juventud a un materialismo histórico de carácter marxista en la última fase de su vida no responde a la realidad. Sin embargo, lo decisivo aquí no es el desarrollo del pensamiento de Benjamin, sino el asunto en sí. En principio no se trata de un procedimiento de deducción o de probar las influencias. La constelación entre las observaciones de Benjamin y los elementos teóricos marxianos es más bien de carácter objetivo. Si uno echa un vistazo a las estructuras temporales en la modernidad capitalista y a las interpretaciones más importantes que acompañan a la experiencia del tiempo, se enfrentan inmediatamente a una paradoja. Por un lado, estas estructuras se caracterizan por una creciente aceleración que somete la reproducción material y espiritual de la sociedad a un cambio constante. Nietzsche habla del rápido e irreflexivo astillamiento y deshilachado de todos los fundamentos. Su disolución en un devenir siempre fluido y delincuente, el incansable entretejer e historiar todo lo que ha llegado a ser el hombre moderno. Por otro lado, encontramos discursos no menos influyentes sobre el fin de la historia y, por tanto, el fin de la razón, del sujeto, de la política, de las ideologías, etc. Un sentimiento generalizado de agotamiento de todas las energías utópicas y la impresión de que nada realmente sustancial está cambiando, de que nada realmente nuevo puede suceder, de que estamos ante un horizonte histórico insuperable,
parecen servir de pretexto para tales discursos, que ponen el acento en las cristalizaciones y en las estructuras básicas no tocadas por el cambio, así como para la experiencia subjetiva reflejada en la metáfora de Weber de jaula de acero. ¿Estamos ante dos caras de un mismo fenómeno? La aceleración total conduce a una especie de simultaneidad de lo múltiple y lo heterogéneo, sin jerarquías ni progreso, de modo que no tiene sentido hablar de una evolución, de una meta o de un progreso, como ya señalaba el visionario Nietzsche. Lo que a primera vista parece una paradoja de la experiencia del tiempo tiene que ver con las estructuras temporales de la modernidad capitalista, que trataré de explicar con Benjamin y Marx. La dialéctica de la aceleración y la rigidez, de la singularidad y la abstracción, de la dinámica y la estática, etcétera, está en el centro de la reflexión. Benjamin comienza su texto con una definición general de la religión que aplica al capitalismo y que recibe aclaraciones diferenciadas en el curso de la argumentación. La primera aclaración es: el capitalismo es una religión cultural. Es decir, no tiene que ver con creencias o ideas, sino con acciones. Es una forma de práctica determinada. Inmediatamente me viene a la mente la sentencia de Marx. No lo saben, pero lo hacen. El capitalismo se basa en una forma de praxis que necesita un cierto grado de inconsciencia para su realización. Benjamin dice al respecto que toda idea, todo pensamiento sobre la deidad de esta religión cultural viola el secreto. Quien participa en este culto no puede pensar en sus condiciones sociales de posibilidad. Se supone que se adhiere a las ideas y costumbres de lo que Marx llamó la religión de la vida cotidiana. En cualquier caso, la reproducción del capitalismo como modo de socialización no depende tanto de lo que pensamos, sino de lo que hacemos. Las visiones del mundo, los contenidos del pensamiento son en gran medida irrelevantes o secundarios. Estos pueden pender de la apariencia de las condiciones sociales, engañarte sobre su verdadera naturaleza. Lo que cuenta es lo que hace la gente. La realización de un ritual constituye, pues, el núcleo de esta religión. Y quizá no haya que pensar inmediatamente en un ritual litúrgico, sino en un ritual profano, que consiste en la producción y el consumo de mercancías. Por supuesto, el culto tiene que ver con la adoración, con permitir una experiencia de lo no sensitivo. Por ello, lo asociamos con la experiencia del éxtasis y la embriaguez. Por esto, también es relevante para el capitalismo como religión. Pero el culto también tiene que ver con el ritual, con la repetición, con la estructuración de la acción y del tiempo, con las secuencias de acción reguladas. Sin embargo, en las religiones convencionales, los rituales sagrados están separados de los rituales de la vida cotidiana. Ambos rituales son esencialmente diferentes. Señalan la separación de lo sagrado y lo profano.
El ritual sagrado se aparta de la vida cotidiana. Pero esto no es el caso del capitalismo. La secuencia de acciones en esta religión, dice Benjamin, no conoce interrupción y se caracteriza por la repetición y por la repetición compulsiva. Es un culto sin pausa y sin piedad. No hay descanso ni de escapatoria. Benjamin explica la compulsión a la repetición invocando el concepto de culpa. Estas acciones pretenden pagar una deuda, pero para ello deben reproducirla. Así que no es que este culto no produzca expiación. Al contrario, produce constantemente la culpa para repararla mediante el culto y producir una nueva culpa en el mismo acto de reparación. Lo que esta religión de culto no conoce es la expiación, es decir, la liberación del contexto de culpa y reparación en sí mismo. La ceremonia incesante de inversión y obtención de beneficios de producción y consumo no puede detenerse. No hay forma de pagar las deudas en el capitalismo que contraerlas. Invertir y obtener un nuevo beneficio. Un beneficio que como crédito de inversión crea nuevas deudas que deben ser pagadas con nuevos beneficios. Es un proceso incesante. Pero estos beneficios nunca están garantizados para los participantes individuales en este culto. Los participantes compiten entre sí. El beneficio de unos significa la deuda sin beneficio de otros, es decir, su fracaso. La promesa de dar respuesta a las preocupaciones y temores de las criaturas resulta así engañosa, al menos para la mayoría de ellas, porque el culto capitalismo no hace más que aumentar las preocupaciones e inseguridades existenciales y convierte a todos en deudores o culpables. Pero si el capitalismo, como proyecto histórico más importante de endeudamiento universal, es decir, inversión, para conseguir mayores rendimientos, es decir, beneficios, debe ser visto como una operación que inevitablemente conduce a la reproducción y multiplicación de la deuda o culpa, entonces es ciertamente un proyecto que ha fracasado en cuanto a su promesa del bienestar, de la liberación de la existencia del malestar y la ansiedad. La promesa de la expiación liberadora no puede cumplirse en un sistema que produce y reproduce constantemente deuda o culpa. Este culto no conduce el perdón, no produce expiación. Su promesa solo da lugar a una espiral de deuda que se eleva hasta el infinito. Como describe Marx en su análisis de la acumulación originaria, la relación de capital se constituye no solo por la expropiación violenta de los medios de trabajo a los productores reales, sino también sobre la base de un crédito sin cobertura, que nunca encuentra una contrapartida real en la producción y circulación de mercancías, sino que impulsa incesantemente ambas. La acumulación originaria desempeña en la economía, dice Marx, y cito, el mismo papel que el pecado original en teología. Al describir el proceso de endeudamiento del Estado y su papel en la transformación del dinero improductivo en capital, Marx
hace gran hincapié en el hecho de que el sistema moderno de deuda impuestos del Estado funciona como una de las palancas más enérgicas. La subida de impuestos y la acumulación de deuda son mutuamente dependientes en un círculo vicioso sin fin. La fiscalidad moderna, dice Marx, lleva por lo tanto en sí misma el germen de la progresión automática. El capital absoluto no es otra cosa que el crédito generador de deuda, un gigantesco sistema que hipoteca la existencia no solo de las generaciones presentes, sino también de las futuras. Marx también subraya el carácter coercitivo de esta obligación, de la que nadie puede escapar. Cito, con la aparición de la deuda estatal, dice Marx, el pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay perdón, es sustituido por la deslealtad a la deuda estatal. Siempre hace esas comparaciones. Para Marx, sin embargo, la razón de este proceso no se encuentra únicamente en la esfera de la circulación. Como forma general de riqueza, todo el mundo de la riqueza real se encuentra frente a él. Es la pura abstracción de las mismas. De ahí considerando así mera ficción. Por otra parte, como representante material de la riqueza general, no se realiza más que al ser devuelto a la circulación, desapareciendo frente a los modos particulares de riqueza. Ahí termina la cita. El dinero tiene que volver a la circulación para quedarse consigo mismo. El valor de cambio debe realizarse asimismo para producir sistemáticamente plusvalía como forma general de riqueza. En el proceso capitalista, la producción y la circulación simples no son posibles. El dinero no es un mero medio de mediación. Y a pesar de las apariencias de que el dinero produce dinero, el dinero solo se multiplica a través de la producción de mercancías y depende de ella. Así que el interés no puede separarse de la ganancia, porque depende de la producción de plusvalía, del proceso de reproducción del capital, y eso es importante. Uno no puede generar dinero del dinero. Hay una materialidad. Hay que producir plusvalía y el capital no puede pasar de la generación de plusvalía y por lo tanto tenemos esas consecuencias catastróficas para la humanidad. Si el capital de sí mismo generara sin entrar en contacto con la materialidad del mundo y los humanos, si el dinero realmente se produjera a través del dinero, pero ser remitido a la materialidad tiene como consecuencia para mantener esa reproducción en pie, se destruye materialidad y se destruyen las personas. Por lo tanto, es importante saber que la ilusión es una gran ilusión, que el capital genera capital a través de sí mismo. Esa es una ilusión que desvanece. De ahí la estructura de endeudamiento del capitalismo no es el resultado de
perdidas debido a la financiación, sino parece fácil, pero desde la perspectiva de Marx, esta financiación no se puede separar de la producción o de lo que ocurre dentro del proceso productivo. Por lo tanto, forma parte de la relación del capital. La reproducción del capital con el medio del dinero demuestra su carácter de destino. Eso implica, y Benjamín se lo pregunta en sus notas para la obra de los pasajes, sobre el nexo entre el dinero y el destino. No hay una cierta estructura del dinero que solo puede ser reconocida en relación con el destino y una cierta estructura del destino que solo puede ser reconocida en relación con el dinero. Para explicar la relación mítica entre la compulsión a la repetición y el destino en el capitalismo, me gustaría ahora recurrir a la teoría del tiempo en la crítica de la economía política de Marx. Hablar de una teoría del tiempo es quizá exagerado, pero el tiempo desempeña un papel decisivo en su teoría del valor, cuya importancia para nosotros, para nuestro problema, debe ser explicado en detalle. El capital es una relación social históricamente específica. Lo que define esta relación es el movimiento de autovalorización del valor abstracto, que a su vez no consiste en otra cosa que en el trabajo abstracto coagulado. La acción humana concreta y los valores de uso se convierten en meros portadores de la coseidad del valor, es decir, están subordinados a la acumulación del capital. Si el trabajo concreto se realiza en el tiempo, siguiendo un curso cronológico, por así decirlo, el trabajo abstracto no puede medirse por el tiempo que llamamos concreto, sino por un tiempo relativo que depende del nivel de productividad. Eso es lo que Marx aborda bajo el concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario. Este tiempo de trabajo se impone generalmente por el hecho de que hay que relacionar todo el trabajo social en el intercambio de mercancías. El tiempo coagulado en el valor, como el valor mismo, no tiene ninguna cualidad específica. No es un tiempo medido en horas, días y semanas. Por supuesto, hay una conexión que puede y debe ser analizada. Pero el tiempo del capital no debe pensarse simplemente en términos de flujo cronológico. Esta forma de concebir el tiempo es, entre otras razones, uno de los motivos por los que el marxismo vulgar acabó imaginando la sociedad sin clases en una continuidad temporal con el tiempo del capital y la malinterpretó como una distribución justa de la plusvalía. Sin haber trabajado el análisis temporal contenido en el Capital de Marx, la afirmación de Benjamin está referida al hecho de que esa concepción ha contaminado el materialismo histórico con la ideología de los vencedores. Esta ideología está entrelazada con la auténtica lógica temporal del capital. Nada irritaba más a Walter Benjamin que el concepto de trabajo que se había instalado en el marxismo vulgar de la socialdemocracia alemana. Una irritación
a la que da expresión en la tesis 11ª sobre el concepto de historia. Esta concepción del trabajo, dice, muestra ya los rasgos tecnocráticos que luego encontraremos en el fascismo. La clave del tiempo del capital reside en la transformación del tiempo en un factor de medida del valor, es decir, en la transformación de los resultados de una actividad individual en una norma temporal abstracta de esa actividad a través de la mediación del sistema de producción capitalista. Es un sistema que convierte la fuerza de trabajo en mercancía, es decir, en fuente de valor abstracto. Esa conexión entre el tiempo y el valor abstracto es, en la vida económica y social capitalista, omnipresente. Ahora bien, solo un tiempo abstracto y estandarizado, dividido en partes iguales, puede funcionar como medida en los procesos de intercambio y ser utilizado como vara de medir neutral en el cálculo de la eficiencia y la utilidad. El hecho de que podamos comprar y controlar el tiempo de los demás, que podamos equiparar el tiempo con el dinero, solo es posible porque abstraemos de su contexto y de su contenido para luego establecerlo como un parámetro universal abstracto, vacío y neutro. Pero lo que refuerza esa relación de subsunción del tiempo concreto bajo el tiempo abstracto es la forma social capital. El tiempo del capital impone una determinada forma de temporalidad concreta sin que él mismo pueda ser descrita por medio de esa temporalidad. La relación entre el tiempo abstracto del valor y el tiempo concreto del trabajo como actividad particular es impuesta por una forma de organización social que se expresa en el movimiento autónomo de autovalorización del capital. Este movimiento autónomo inexorable proporciona siempre nuevos estándares de productividad y impone una aceleración del tiempo cronológico. Pero el tiempo del capital no tiene que ver con la sucesión cronológica de momentos, con la linealidad, sino con la circularidad. El trabajo concreto se produce en el tiempo cronométrico y el tiempo del capital consiste en generar un dinamismo infinito que al mismo tiempo produce una aceleración histórica constante, mayor productividad y circulación más rápida. Para reproducir una estructura circular repetitiva, es decir, la estructura circular de la valorización del valor. El crecimiento de la productividad es un atributo del valor de uso del trabajo, pero la magnitud del valor es una función del tiempo de trabajo abstracto, tiempo de trabajo socialmente necesario, que media entre el crecimiento de la productividad y el beneficio. La cantidad de valor de cambio por unidad de tiempo abstracto depende de este aumento y disminuye con la generalización del nivel de productividad, una generalización que es inevitable en un marco competitivo. En este sentido, no se trata de un simple círculo, como supone la economía política burguesa, sino de una espiral. En concreto, dice Marx, la acumulación de capital se resuelve en la reproducción en una escala progresiva. El circuito de reproducción simple cambia ahora y se transforma. Se transforma en una espiral. El capital intenta morderse la cola como el gato
y llegar así a ser idéntico a sí mismo. Este intento se convierte en un movimiento que escala en los bucles progresivamente estrechos de una espiral. Así pues, esta dinámica se caracteriza por el efecto de nivelación, que a su vez conduce a un aumento constante del nivel de productividad. La innovación tecnológica y la introducción de nuevos métodos y procesos para aumentar la productividad provocan un aumento del valor de cambio a corto plazo, que desaparece con la generalización del nivel de productividad. Esto da lugar a una dinámica objetiva independiente de la voluntad de los sujetos implicados en su mantenimiento, una especie de espiral de aceleración potencialmente infinita. El propio marco temporal, el tiempo del capital, en el que se producen los cambios de productividad, permanece estático, mientras que el movimiento de evolución y cambio permanente de las formas de trabajo y de vida, de las relaciones sociales, de las estructuras políticas y jurídicas, de la producción y transmisión del conocimiento, de los medios de comunicación y de transporte, de las formas de subjetividad e interacción y de los valores sociales, va acompañado de la continua y necesaria reconstrucción de este marco. Siempre nuevo y eternamente igual. Tanto la transformación permanente del mundo como la reconstrucción de su marco abstracto, regido por la ley del valor, se condicionan y refuerzan mutuamente. El necesario proceso de transformación permanente y al mismo tiempo la reconstrucción del marco rígido del valor abstracto. El tiempo del capital se caracteriza por la paradoja de una circularidad dirigida hacia el futuro. Pero este futuro no es más que uno de futuros círculos de acumulación. Guy Debord lo define como un movimiento pseudocíclico que carece de apertura histórica. La pérdida de las cualidades del tiempo cronológico, reducido a intervalos de tiempo intercambiables, permite su acumulación infinita en el valor que se valoriza en una especie de infinitud vacía y repetitiva. El tiempo del capital no conoce ruptura temporal, representa un ciclo autorreferencial que se repite en espiral. Por supuesto, este movimiento en espiral está mediado por las crisis, así como amenazado por el colapso total de la acumulación. Por eso, no es infinito el movimiento. Por eso, cuando Marx llama sujeto automático a esta sustancia procesual y automotriz, no lo hace sin ironía. Ha puesto todo el esfuerzo del pensamiento en mostrar las contradicciones de esta pretendida autorreferencialidad del capital. Entre ellas, la no menos importante contradicción entre la imposibilidad de reducir a cero el tiempo de la circulación del capital. No sé cómo voy de tiempo. Pues no muy bien. Un 15 minutos. Bien. Allá voy. Por ello, la contradicción entre el
objetivo infinito de la multiplicación del dinero y la finitud de los medios para alcanzar este objetivo. Se despliega de forma temporal, como un proceso de revolución permanente de los medios. Esto supone que la acción humana en cada vez más ámbitos se somete a este objetivo infinito con una intensidad creciente. La infinidad de la lógica de la acumulación del capital, la multiplicación del dinero, no se detiene ante ningún límite natural o humano. Solo reconoce como meta el aumento de un quantum abstracto. Y para esta abstracción, todas las singularidades no son más que estaciones de paso u obstáculos que hay que superar. Como reconocía Karl Marx, el capital en sí mismo no conoce límite, ni equilibrio, ni descanso. Y cito, por esa razón, para el valor, la multiplicación coincide ya con la autoconservación y solo se mantiene a sí mismo precisamente mediante el impulso constante a ir más allá de su límite cuantitativo, un proceso sin fin. Cada vez está más claro que si no se puede cambiar que solo se puede alcanzar mediante una catástrofe ecológica. Si la racionalidad del crecimiento no se puede cambiar y si los sujetos se reducen a medios de producción, entonces solo se arruina no solo su autonomía, sino que toda su vida depende de esta reproducción, que es también la de las relaciones de dominación que la constituyen. No hay ninguna salida inscrita en la dinámica histórica o en la lógica económica, ni siquiera la certeza de una salida. Si algo hay programado en la dinámica del sistema capitalismo, entonces es la catástrofe, no la emancipación. Su dinámica no conduce por sí misma al socialismo, sino a la ruina. El motivo de la destrucción del ser en el fragmento habla de este efecto catastrófico del movimiento del capital sobre la naturaleza y los seres humanos. Ahí está, dice Benjamin, lo históricamente inaudito del capitalismo, que la religión ya no es la reforma del ser, sino su destrucción. La imposibilidad de que el proceso de preexplotación del capital se detenga, la compulsión a extender e intensificar la explotación de cualquier materialidad que debe hacer abstracción de su limitación, conduce a la aniquilación del mundo material y a la negación de toda individualidad. Solo bajo esta premisa se entiende la famosa frase de Benjamin: que siga así es la catástrofe. Marx, como nadie antes, contribuyó a descifrar la dimensión catastrófica de la valorización del capital, pero no elaboró una nueva comprensión de la historia a partir de este desentrañamiento. Estaba demasiado apegado a la idea de progreso de la Ilustración. Para Marx, en sí no se puede decir, pero bueno, quizá eso lo dejamos para el debate. La ley económica del movimiento, el proceso de acumulación, el giro hacia el interior del movimiento de valorización, que en el análisis de Marx muestra su dinámica infinita y al mismo tiempo su carácter cíclico, se entrelaza con una filosofía de la historia que la dota de un carácter teleológico, progresivo. Paradójicamente, la idea del progreso transfigura este movimiento que se produce a espaldas
de los actores y bajo el signo de la dominación en un desarrollo hacia la emancipación. La experiencia histórica, sin embargo, ya no permitía a Benjamín tal transfiguración. Sé que mi lectura y mi expresión tampoco es tan agradable y tendríamos que llegar a la interrupción, pero la interrupción del tiempo. Bueno, en sí quería decir algo sobre la interrupción del tiempo. Entonces, Benjamin reconoció muy pronto que la dinámica de reproducción del capital equivale a la destrucción de sus propias condiciones materiales de posibilidad. Esta religión del capital no puede ser reformada porque la reforma no puede cambiar nada en el carácter inexorable del ciclo de deudas y endeudamiento. La curación solo parece posible cuando se haya alcanzado un estado universal de desesperación. Esto proviene del fragmento. Y Benjamín esto lo identifica con el completo endeudamiento de Dios. Es decir, cuando se haya agotado toda la esperanza concebible de trascendencia inmanente en la religión cultural del capital. Quizá por eso Benjamín presenta el superhombre de Nietzsche como la adaptación más congruente a la dinámica del capitalismo reconocida como destino. Amor fati, amor fati, amor por el destino. El amor por el destino es su fórmula. Dinamitar el cielo por una humanidad amplificada, es lo que dice Nietzsche, no es otra cosa que la afirmación de lo inevitable. Ni siquiera la lectura del manifiesto comunista inspiraba a Benjamín confianza en una vía al socialismo que llevara más allá del pleno desarrollo del capitalismo y el desencadenamiento de sus potencialidades. Si Dios está incluido en el curso destructivo de la historia humana, si ya no representa una instancia trascendente, resulta comprensible que Benjamín busque una respuesta en desenredar religión y capitalismo. Con ello, con este desenredar, lo que persigue es dos objetivos. Por un lado, hay que hacer visible en lo mesiánico una instancia que ayude a liberar lo profano de las garras de la religión cultural del capital. En segundo lugar, hay que explorar las posibilidades, por muy débiles que sean, de oponer al tiempo del capital otra temporalidad. Si la modernidad capitalista no ha escapado al hechizo de la religión y del mito, entonces quizá haya que repensar radicalmente la relación entre la religión y lo profano, si se quiere buscar una verdadera liberación del culto sacrificial que se perpetúa después de su abolición solo aparente. En el fragmento teológico político escrito en la misma época como Capitalismo como religión, se puede vislumbrar tal intento de desenmarañamiento. Al principio, Benjamín parece hablar de una oposición radical entre religión y profanidad. Más concretamente, se trata de definir una nueva relación. Benjamín concibe la relación entre lo profano y lo mesiánico de una forma nueva.
Esta forma se dirige contra el tipo de secularización fallida que expone el fragmento el capitalismo como religión. La secularización aparece ahí como una transformación gradual de los elementos mitopaganos del cristiano en praxis capitalista. Con una nueva lectura de la relación entre lo profano y lo religioso, Benjamin quiere contribuir a una profanización radical del orden de lo profano y, por tanto, a una separación de la lógica pseudo-religiosa del capitalismo. Puede sorprender que Benjamin haga un doble movimiento, podría decirse, inesperado para este fin. Movilizar lo mesiánico y al mismo tiempo protegerlo como indisponible. El reino de Dios, dice Benjamin, no es el telos de la dinámica histórica. No puede ser visto como la meta a alcanzar. Por lo tanto, el orden de lo profano no está legitimado ni constituido internamente por su referencia a lo sagrado. Si fuera posible una relación en el orden de lo profano con lo mesiánico, tendría que venir del propio Mesías. Y al menos desde el colapso del universo religioso, no podemos decir nada vinculante sobre él. Y sin embargo, hay algo así como un estar remitido lo histórico a lo mesiánico indisponible, que se concibe como interrupción. Estar remitido a lo indisponible debería permitir desenmascarar y resistir a la falsa promesa del capitalismo como religión. En realidad, se trata de una promesa pseudomesánica, pues su realización consiste en lo contrario de la prosperidad y la felicidad universales, esto es, en la destrucción de todo lo que está sometido al culto sin fin del capital. El reino de Dios no es, pues, la meta de la dinámica histórica, sino su fin o interrupción. Pensar la historia dirigida hacia un estado de plenitud a través de la astucia de la razón fue la obra de la filosofía moderna de la historia, tanto en sus versiones burguesas como comunistas y socialdemócratas. En realidad, todas ellas resultan ser una forma de teodicea que justifica el sufrimiento y la injusticia como precio del progreso hacia la meta. Solo otra forma de relacionar lo mesiánico con lo político permite una profanización completa de lo profano. Sin embargo, el hecho de que el profano no esté en posesión de la plenitud mesiánica de la salvación no significa que no se pueda observar un campo de fuerzas mesiánico dentro de las relaciones profanas. En este campo de fuerzas se revela una estructura referencial no teleológica de enorme importancia política. Lo profano es el orden de lo transitorio, de lo caduco, en el que la idea de felicidad guía la política. En la conciencia de su carácter inestable, transitorio, pasajero, la transitoriedad del mundo, del espacio y del tiempo, su decadencia, sin embargo, tiene un valor mesiánico para Benjamin, porque crea las rupturas, esa decadencia, que muestran lo incompleto de la historia, su carácter abierto, no cerrado. La transitoriedad rompe la dinámica teleológica predeterminada por sus telos, que encadena cada momento al siguiente y lo hace intercambiable.
La intensidad mesiánica de cada momento pasa por el interior de cada persona en cuanto a experiencia de sufrimiento, adversidad o destino. Así, si la idea de felicidad es lo que debe guiar la política, la experiencia del sufrimiento es lo que pone en relación lo histórico con lo mesiánico. Es lo que lo mantiene abierto a que sean saldadas las cuentas pendientes de los desdichados, de los quebrantados, de los desesperados. Mantener el vacío de lo mesiánico en el orden profano es la forma de no dar estas cuentas por saldadas. La forma de dar a las posibilidades frustradas una nueva oportunidad de realización. Lo mesiánico no expresa una insuficiencia de lo histórico que apunta teleológicamente a su realización. En ese caso, la rendición, lo mesiánico, no sería otra cosa que la confirmación eminente de la felicidad alcanzada en la historia o reservada a los descendientes. Benjamin no niega la legitimidad de esta búsqueda mundana de la felicidad, todo lo contrario, pero una visión lineal de esta relación es ciega a los colapsos, catástrofes, sufrimientos que no pueden integrarse en la lógica de progresión escalonada. La relación entre lo histórico y lo mesiánico no puede ser lineal. La imagen de las dos flechas divergentes, el dinamismo de lo profano y la intensidad mesiánica que Benjamin utiliza en ese texto, apunta a una conexión no teleológica entre lo histórico y lo mesiánico. No son dos fuerzas que actúan en el mismo plano. Una es extensiva y la otra intensiva. La fuerza mesiánica no se refiere a la plenitud de la dinámica profana, sino a una interrupción del curso catastrófico de la historia, a una suspensión mesiánica de los acontecimientos. Y esa suspensión ofrece una oportunidad revolucionaria, dice Benjamin, en la lucha para el pasado reprimido. La categoría de lo mesiánico tiene pues que ver con el destino de los vencidos y aniquilados. Y eso es, digamos, la categoría de la interrupción tiene un significado político. Hay un significado político de esta categoría. Benjamin dice que ese vacío del capital hay que pararlo. Hay que pararlo. Hay que conseguir una ruptura. Y esa ruptura ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo que solo puede ser reconocido como nuevo si la injusticia del pasado, es decir, los vencidos, las víctimas de la historia, no queden resueltos. Es decir, solo por esa relación al sufrimiento, a los sufrimientos del pasado, es posible conseguir un nuevo comienzo después de la ruptura. Yo creo que aquí paro. Realmente voy a parar.